La doctrina de la reconciliación. Arthur Walkington Pink. La doctrina de la reconciliación. Su disposición. Basta ahora señalar que no tienen ninguna referencia, jamás, a su condición y posición antes del pacto, porque entonces él disfrutaba de absoluta igualdad con el Padre en todos los sentidos. El Hijo podría haber resignado a toda la raza humana a las funestas consecuencias de su apostasía y haber permanecido eternamente bendito y glorioso. Fue por su propio consentimiento voluntario que entró en compromiso de pacto con el Padre. En ese libre consentimiento residía la excelencia del mismo. Fue su obediencia voluntaria y sus méritos personales los que dieron valor infinito a su oblación. Detrás de esa voluntad está su amor por el Padre y su amor por la Iglesia. Es necesario señalar e insistir enfáticamente en que no hubo circunstancias tan anteriores a su suspensión del cargo de mediador que no hubiera podido evitar la humillación y los sufrimientos que soportó. Más adelante explicaremos el significado preciso de sus palabras. Mi Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. Ni yo vine por mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8, 42. Este mandamiento, de dar su vida, he recibido de mi Padre. Juan 10, 18. Son necesarias tres cosas para hacer un pacto: las partes, los términos, el acuerdo. Un pacto es un pacto o contrato solemne en el que hay ciertos artículos o condiciones que deben cumplirse, a cambio de cuyo cumplimiento se promete y asegura una recompensa acordada. Es un acuerdo mutuo en el que una de las partes garantiza una remuneración estipulada por el cumplimiento por la otra del trabajo que se ha comprometido a realizar. Es un acuerdo celebrado voluntariamente por ambas partes. Ver Mateo 26, 15. Las dos partes en el pacto eterno eran el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo concurría en ello, era testigo del mismo y aceptaba cooperar. En las Escrituras, se representa al Padre tomando la iniciativa en este asunto, proponiendo a su Hijo los términos del pacto. El Padre planteó una transacción federal, en la que el Hijo debería asumir el cargo de mediador y servir como cabeza de su pueblo, asumiendo y cobrando así sus responsabilidades y trayendo una justicia eterna para ellos. Se representa al Hijo consintiendo libre y gustosamente en ello. Antes de presentar textos de prueba del pacto hecho entre el Padre y el Hijo, llamemos la atención sobre una serie de pasajes que lo implican claramente y que de otra manera no son completamente inteligibles. Tomemos como ejemplo la primera declaración registrada de Cristo después de encarnarse: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2, 49. No daba a entender que él había entrado en este mundo con una tarea claramente definida y divinamente diseñada ante él. Bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. Es aún más explícito. Tal subordinación de una persona divina a otra argumenta un acuerdo mutuo entre ellos, y eso, para algún fin único, de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Decid, tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. Juan 10, 36. Observe cuidadosamente el orden de los dos verbos. Cristo fue santificado por el Padre, es decir, apartado. Por otro lado, es igualmente cierto que, aunque el Hijo se había compadecido y amado tanto a los elegidos, considerados caídos, que estuvo dispuesto a convertirse en su fiador y sustituto, sin embargo, no podría haberlos redimido sin la aceptación del Padre. Su sacrificio. También el Padre debe consentir en tal empresa. Por tanto, debe haber un acuerdo mutuo entre ellos. La relación que Cristo asumió con su pueblo y la obra que hizo por ellos presupone la voluntad del Padre en ello. Antes de continuar, también debe señalarse que al consentir en convertirse en mediador y siervo, y como tal, en sujeción al Padre, el Hijo no renunció a ninguna de sus perfecciones ni renunció a ninguno de sus derechos divinos, pero aceptó asumir un cargo inferior y, por un tiempo, estar subordinado a la voluntad del Padre, y esto, para la gloria de toda la deidad y la salvación de su pueblo. Después de encarnarse,
todavía estaba en posesión de su gloria esencial, aunque se complació en ocultársela en gran medida a los hombres y perder ninguna reputación en el mundo. Que Cristo fue a la cruz en cumplimiento de un pacto se puede deducir de sus propias palabras. Verdaderamente el Hijo del Hombre va, como estaba determinado, Lucas 22, 22, con lo que debe vincularse, de una verdad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían determinado antes que se hiciera. Hechos 4, 27, 28. Cuando estés ante la cruz y contemples por fe a su augusto sufridor, reconoce que él estaba allí cumpliendo el pacto que firmó con el Padre antes de que existiera el mundo. Su derramamiento de sangre fue necesario. Cristo no debía haber padecido estas cosas. Lucas 24, 26. Él preguntó, debido a la relación que sostenía con su pueblo y su garante, se comprometió a asegurar su salvación de tal manera que glorificara a Dios y magnificara su ley, porque eso había sido divinamente determinado y mutuamente acordado en el pacto eterno. Si Cristo no hubiera muerto, no habría habido expiación ni reconciliación con Dios. Igualmente cierto es que, si no hubiera habido pacto, Cristo nunca habría muerto. Cada pasaje donde Cristo reconoce al Padre como su Dios da testimonio de la misma verdad. Cuando Jehová estableció su pacto con Abraham, prometió, yo seré un Dios para ti y para tu descendencia. Génesis 17, 7. Y por lo tanto, cuando se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, Éxodo 2, 24, y se reveló a Moisés en la zarza ardiente preparatoria para liberar a su pueblo de Egipto, declaró que era Jehová, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todas las generaciones. Éxodo 3, 15. Este es mi pacto, título y garantía de la fidelidad de mi pacto. Así también, la gran promesa del nuevo pacto es, yo seré su Dios, consagrado a su oficio de mediador, antes de ser enviado al mundo. Otras ovejas tengo, las cuales también debo traer. Juan 10, 16. Porque debo a menos que él estuviera bajo el compromiso definitivo de hacerlo. Volviendo a las epístolas, encontramos muchos pasajes que presuponen el pacto del Padre con Cristo antes de la creación en nombre de su pueblo. ¿Quién nos salvó? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio del mundo, segunda a Timoteo 1, 9. Incluso en ese momento, si se le puede llamar tiempo, subsistía una relación federal entre Cristo y la Iglesia, aunque no se manifestó plenamente hasta que Él se encarnó. Esa relación subsistente formó la base de toda la economía de la gracia divina hacia ellos después de la caída, ya que fue la base sobre la cual Dios perdonó a los santos del Antiguo Testamento y les otorgó bendiciones espirituales, en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió desde el principio del mundo. Tito 1, 2. ¿Ese prometido no implica un acuerdo? Que Dios hizo promesa a Cristo como cabeza del pacto y a su pueblo en él. Cristo fue fiel a aquel que lo nombró. Hebreos 3, 2. Así como obediencia implica un precepto, así fidelidad connota una confianza, y una confianza en la que solo se ha comprometido a cumplir esa misión de acuerdo con las instrucciones que le han sido dadas. Jeremías 31, 33 y comparar con Hebreos 8, 10. Entonces, si el Padre hubiera hecho un pacto con su Hijo, deberíamos esperar que Él lo reconociera como su Dios durante los días de su carne. Y esto es exactamente lo que encontramos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Marcos 15, 34. No fue solo un grito de agonía, sino un reconocimiento de la relación de pacto. Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios, y vuestro Dios. Juan 20, 17. Así también después de su ascensión, él declaró, al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Apocalipsis 3, 12. Pasando ahora de las alusiones indirectas a lo más específico, comenzamos con el Salmo 89, 3. Hice un pacto con mis elegidos, lo juré a mi siervo David. La alusión inmediata es al David histórico,
pero la referencia espiritual es al Hijo y Señor de David. En tercer lugar, las promesas del pacto aquí hechas establecen el mismo hecho. Haré que su descendencia permanezca para siempre, y su trono como los días del cielo. Salmo 89, 29. El trono del David histórico pereció hace más de 2000 años. Que esta promesa se cumpliría en Cristo queda claro en Lucas 1, 31-33, donde se le dijo a María: llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa espiritual de Jacob para siempre y de su reino. Allí no habrá fin. Otra prueba de que no es el típico David el que se ve en este salmo aparece en: si sus hijos abandonan mi ley, entonces castigaré con vara su transgresión. Salmo 89, 30, 32. Si hubiera sido el sucesor de Saúl el tema de este salmo, habría dicho: si infringe mi ley, visitaré su transgresión con vara, mientras fue duramente reprendido por haber agraviado tan gravemente a Urías. No, se hace referencia a Cristo y a sus hijos espirituales, y es debido al pacto de Dios con el que Él no los desecha. Ver Salmo 89, 33-36. Segundo, he hecho pacto con mis escogidos, la misma palabra que mis elegidos en Isaías 42, 1. He jurado a David, que significa amado, mi siervo. Salmo 89, 3. En los siguientes pasajes se puede ver que los profetas se refieren expresamente a Cristo como David. Jeremías 30, 9, Ezequiel 34, 23, 37, 24, Oseas 3, 5. Y tengamos debidamente en cuenta que todas esas predicciones se hicieron mucho después de que el David histórico hubiera desaparecido de esta escena. Hablaste en visión a tu santo, y dijiste: he dado ayuda a uno que es poderoso, he exaltado a uno escogido del pueblo. Compárese Deuteronomio 18, 15. He encontrado a David mi siervo, lo ungí con mi santo óleo. Salmo 89, 19, 20. ¿Quién puede dudar de que alguien mayor que el hijo de Isaí está aquí ante nosotros? Pero hay más. Dios continúa diciendo: haré de él mi primogénito, más excelso que los reyes de la tierra. Mi pacto será firme con él. Salmo 89, 27, 28. ¿No establece eso más allá de toda duda? La identidad de aquel con quien Jehová hizo el pacto. Tales declaraciones no se refieren simplemente a un ser humano. Claro, a partir de muchas consideraciones. Primero, la manera llamativa y elevada con la que se abre este salmo da a entender que su tema principal debe ser uno de gran peso y valor. Cantaré por siempre las misericordias de Jehová, con mi boca haré notoria tu fidelidad por todas las generaciones. Porque he dicho: para siempre será edificada la misericordia, hasta en los cielos establecerás tu fidelidad. Salmo 89, 1. 2. Tal lenguaje denota que no se contemplan misericordias ordinarias o comunes, sino aquellas que, cuando se comprenden, llenan los corazones de los redimidos con cánticos santos y les hacen magnificar la fidelidad de Jehová como nada lo hace jamás. Por lo tanto, tal introducción debería prepararnos para esperar una revelación divina de extrema importancia y bendición. Por la resurrección de Cristo, ¿las misericordias seguras de David son confirmadas para sus hijos? Si las poseen, entonces Cristo debe haber resucitado. Esa palabra de Pablo mira más allá de Isaías 55 al Salmo 89, que, como hemos visto, comienza así: cantaré las misericordias de Jehová para siempre. Las principales misericordias son: hice pacto con mis escogidos, estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo 89, 3, 4. Aquí, entonces, están las misericordias seguras de David, que Dios ha pactado levantar a Cristo y ponerlo a su diestra, desde donde, en su trono mediador, comunica esas misericordias a su descendencia. Cuarto, en Hechos 13, 34, Pablo demostró la resurrección de Cristo de la siguiente manera: en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para no volver más a corrupción, dijo de esta manera: os daré las misericordias seguras de David. Pero, ¿de qué proporcionó prueba esa cita de Isaías 55? 3. Toda duda sobre este punto es eliminada por la confesión de Pedro de que a través de David, Dios había jurado que del fruto de sus lomos
levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Hechos 2, 30 y ver versículo 33. Todos los que te he dado en el decreto de elección, todos aquellos por quienes vivirás y morirás para redimir, esos los estableceré para siempre, a fin de que su salvación sea irreversible y no inadmisible. Y edifica tu trono mediador, como Rey de los santos y cabeza del pacto de los elegidos. Para todas las generaciones, siempre habrá una sucesión de pecadores favorecidos que serán llamados y santificados, como consecuencia de tu obediencia hasta la muerte federal, y cada periodo de tiempo recompensará los sufrimientos de tu pacto con un ingreso creciente de almas convertidas, hasta que sean reunidos todos los que fueron ordenados a vida eterna. Autor de ese precioso himno, Rocco Fages. En el Salmo 89, 3, 4, la inmortal Toplady dijo: ¿pensáis que esto le fue dicho a David solo en su propia persona? De hecho no, sino a David como tipo, figura y precursor de Jesucristo. Le he jurado a David mi siervo, al Mesías, quien fue tipificado por David, a mi hijo coigual, quien estipuló tomar sobre sí mismo la forma de un siervo. Tu semilla. Los derechos de Dios sobre nosotros son inequívocos y absolutos, pero Él hará que se reconozcan con nuestro propio consentimiento, y por lo tanto, solo nos convertimos en sus siervos profesa y verdaderamente cuando nos entregamos a Dios, como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros, tanto del alma como del cuerpo, como instrumentos de justicia a Dios. Romanos 6, 13, ¿qué se hizo en el momento de la conversión? Cuando repudiamos el pecado, reconocimos las elevadas exigencias de Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Maestro. De ahora en adelante, nos comportaremos como sus siervos en la misma medida en que vivamos bajo un sentido de rendición y dedicación de nosotros mismos a Él, o en otras palabras, en la medida en que ahora hacemos de cumplir su voluntad revelada y darle placer la principal ocupación de nuestras vidas, porque un siervo es alguien que está a las órdenes de su amo. El motivo de tal servicio es la gratitud hacia él por haber muerto y sufrido por nosotros, con la comprensión de las obligaciones que esto nos impuso, porque él solo será servido por amor. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio 10. 12. El cristiano tiene una doble relación fundamental con Dios, es hijo y es siervo. El uno habla de privilegio, el otro expresa su deber. Uno complementa al otro y debemos preservar un equilibrio en nuestra forma de pensar sobre ellos. El cristiano fue hecho hijo, se hizo siervo. Él era hijo desde toda la eternidad en el propósito de Dios, lo llegó a ser realmente en su regeneración. Era un enemigo por naturaleza y práctica, pero al convertirse, renunció al servicio del pecado y de Satanás y tomó sobre sí el yugo de Cristo, para reconocerlo en adelante como su único Señor y Maestro. Así, nos convertimos en siervos de Dios por libre contrato, por un acto voluntario propio, al entregarnos al Señor. Segunda a Colosenses 8, 11, 12, para ser controlados y dirigidos por Él, para vivir ahora de manera que honremos a Dios y agradarle en todo. Tal dedicación sin reservas de nosotros mismos a Dios es nuestro servicio razonable. Romanos 12, 1. Se lo debemos a Dios como sus criaturas, porque Él nos hizo. Se lo debemos a Él como nuestro preservador y proveedor, porque dependemos de Él para cada aliento que respiramos. Se le debe por derecho de redención, porque el cristiano no es suyo libre de agradarse a sí mismo sino que ha sido comprado por precio. Primera a Colosenses 6, 19, 20, es propiedad comprada de Cristo. Dios ha unido estas dos cosas inseparablemente. Los que me aman y guardan mis mandamientos, el Señor Jesús hizo cumplir la misma verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Vosotros sois mis amigos, todos los demás son sus enemigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Pero Cristo hizo más, como aquel más especialmente se ofreció. Primera a Juan 2, 1. Se representa al Padre tomando la iniciativa en este asunto. Hice un pacto con mis escogidos. Salmo 89, 3. Pero el hecho mismo de que fuera un pacto implicaba necesariamente la concurrencia voluntaria del Hijo en él. Antes de que se estableciera el pacto,
Hubo una conferencia entre ellos, así como hubo una conferencia de las personas divinas acerca de nuestra creación. Génesis 1, 26. Así hubo una consulta conjunta sobre nuestra reconciliación, en cuanto a cómo se podría hacer justamente la paz entre Dios y sus enemigos, y en cuanto a cómo su enemistad contra él podría ser asesinado, y así, se nos dice, y habrá consejo de paz entre ambos. Zacarías 6, 13. Los términos que el Padre propuso al Hijo pueden deducirse del cargo que asumió y de la obra que realizó, porque la relación en la que entró y la tarea que desempeñó no fueron más que el cumplimiento real de las condiciones del pacto, la aceptación de esos términos por parte del Hijo, su voluntad de asumir su oficio y desempeñar sus deberes, se revela claramente en ambos testamentos. Se celebró un pacto solemne entre el Padre y el Hijo antes de que existiera el mundo. Se hizo un pacto en el que el Padre asignó al Hijo como cabeza y salvador de sus elegidos, y en el que el Hijo consintió en actuar como garante y patrocinador de su pueblo. Hubo un acuerdo mutuo entre ellos, del cual el Espíritu Santo fue a la vez testigo y registrador. Fue allí donde el Hijo fue designado para el cargo de mediador, cuando fue establecido, o ungido, como significa en hebreo, cuando fue producido del decreto eterno. Proverbios 8, 23, 24. Y se le dio una subsistencia pactada como Dios hombre. Fue entonces cuando apareció Cristo como Cordero, sin mancha y sin mancha, el cual en verdad fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Primera a Pedro 1, 18-20. Fue entonces cuando se arregló todo entre el Padre y el Hijo respecto a la redención de la Iglesia. Es esto lo que arroja tanta luz sobre muchos pasajes del Nuevo Testamento, que de otro modo estarían envueltos en un velo de misterio. Juan el Bautista, eran ambos justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1, 6. A la luz de esos versículos, cada uno de los cuales trata con crecimiento exterior, nuestro deber y privilegio es claro, lo que Dios requiere de nosotros y la suficiencia de su habilitación para ello. Transgresión con la vara. Sin embargo, no quitaré de él del todo mi misericordia. Salmo 89, 32, 33, mostrando su unidad de pacto con él. Los elegidos fueron entregados a Cristo como un cargo o confianza, para que él sea responsable de su felicidad eterna. De los que me diste, ninguno he perdido. Juan 18. 9. Dado que el pacto fue hecho con Cristo como cabeza de, este pacto fue hecho por el Padre con Cristo en nombre de su pueblo. Estableceré tu descendencia para siempre. Sigue inmediatamente después del Salmo 89, 3. Así también, mi pacto será firme con él. También haré que su descendencia permanezca para siempre. Salmo 89, 28. 29. En los siguientes versículos, su descendencia se denomina sus hijos. Los términos del pacto pueden resumirse así. Primero, se requería que Cristo tomara sobre sí la forma de un siervo, fuera hecho a semejanza de los hombres y actuara como fianza de su pueblo. En segundo lugar, se le requería que prestara obediencia plena y perfecta a la ley, y con ello proporcionar los medios meritorios de su justificación. En tercer lugar, se le requería que debía satisfacer plenamente sus pecados, sirviendo como su sustituto y habiendo visitado sobre él toda la maldición de la ley. En consideración a su aceptación de esos términos, el Padre le prometió apoyos adecuados, y al cumplir la tarea prescrita, se le prometió una recompensa específica. Ampliemos brevemente estos puntos. Poco es necesario decir sobre el primero, porque debe quedar claro para el lector que para que el Hijo rinda obediencia a la ley, debe convertirse en súbdito de ella y estar bajo su autoridad. Igualmente evidente es que para ser el sustituto de su pueblo y sufrir el castigo de sus pecados, debe llegar a ser partícipe de su naturaleza, pero sin compartir su contaminación. Se requería de nuestro fiador que cumpliera en todos los aspectos los preceptos de la ley divina. Tal obediencia fue exigida originalmente al hombre bajo el pacto adámico, y puesto que la naturaleza de Dios y su relación con la criatura no cambia, ese requisito es válido para siempre. Entonces, si un fiador se compromete a cumplir con todas las obligaciones de los elegidos de Dios, entonces necesariamente debe cumplir ese requisito en su nombre,
lo cual es solo otra manera de decir que de ese modo les proporcionaría o traería una justicia eterna. No había posibilidad de que el hombre pudiera obtener la felicidad, a menos que esta obediencia fuera realizada por él o por otro a quien la ley admitiera actuar en su nombre. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17, es la respuesta que la ley da al pecador que le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Es evidente que se requirió la misma obediencia de nuestro Salvador cuando actuó como nuestro jefe federal. Los elegidos, fue hecho virtualmente con ellos en él, teniendo ellos una concurrencia representativa en ello. La libre aceptación de esos términos por parte del Hijo se revela en el Salmo 40. Todos los mejores comentaristas, desde Calvino hasta Spurgeon, han expuesto este salmo a través de Cristo como cabeza de su iglesia. Sus primeros versos contienen su acción de gracias personal por la liberación de la muerte y de la tumba, pero en su nuevo cántico, menciona a nuestro Dios, Salmo 43, su pueblo compartiendo su glorioso triunfo. En Salmo 45, Cristo reconoce a Jehová como mi Dios y habla de sus pensamientos a nosotros, es decir, a los elegidos como uno consigo mismo. Pero es en el Salmo 46:10 donde tenemos lo que es más pertinente para nuestro tema actual, un pasaje citado en Hebreos 10, y que mira hacia un pasado muy lejano. La fuerza de sacrificio y ofrenda que no quisiste, Salmo 46, se nos da porque no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4. Abriste mis oídos. Salmo 46. Habla en el tipo de Éxodo 21:5-6 y habla de la disposición de nuestro Señor para servir y de su amor hacia su Padre. El Padre exigió de nuestro fiador plena satisfacción por los pecados de su pueblo, puesto que habían quebrantado la ley divina. Su castigo debía ser infligido, ya sea sobre ellos o sobre aquel que estaba dispuesto a sufrir en su habitación. Pero antes de que se pueda imponer la pena, la culpa de los transgresores debe ser transferida a él, es decir, sus pecados deben ser imputados judicialmente. El santo consintió voluntariamente en ese arreglo, de modo que aquel que no conoció pecado fue legalmente hecho pecado para su pueblo. Dios cargó en él las iniquidades de todos ellos, y por eso la espada de la justicia divina lo hirió y exigió satisfacción. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, la eliminación de la transgresión, la obtención del favor de Dios y la compra de la herencia celestial, requería la muerte de Cristo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97, afirmó, la ley no tenía que estar escrita en su corazón, como lo está en el nuestro. Hebreos 8:10, porque era una con la santidad de su naturaleza. Entonces, ¿qué crimen tan horrible es el que cualquiera hable despectivamente o quiera ser liberado de esa ley que Cristo amó? Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Salmo 40:8. En esto consiste la esencia misma de la obediencia, la devoción alegre y amorosa del alma a Dios. La obediencia de Cristo, que es la justicia de su pueblo, fue preeminente en esta cualidad. A pesar de los dolores incomparables y los dolores inconmensurables, nuestro Señor se deleitaba en su obra, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. Sí, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40:8. Declaró, no era suya una mera sujeción externa y formal a la voluntad divina. Esa ley que es santa, justa y buena, Romanos 7:12, estaba consagrada en sus afectos. Las dos cosas, la propuesta del Padre de los términos del pacto y la libre aceptación de ellos por parte del Hijo, se reúnen en un pasaje sorprendente, aunque rara vez considerado, y sus nobles, el hebreo está en número singular, serán de ellos mismos, y su gobernador procederá de en medio de ellos, y haré que se acerque, y se acercará a mí, porque, ¿quién es este que ocupa su corazón en acercarse a mí? Dice Jehová. Y Jeremías 30:21. Ahora no podemos entrar en las conexiones del versículo anterior, pero si el lector compara el versículo 9 del mismo capítulo y reflexiona sobre lo que sigue, encontrará confirmación de nuestra interpretación. Entonces dije, cuando se discutieron alternativas y se acordó que los sacrificios de animales eran totalmente inadecuados para satisfacer la justicia divina, he aquí,
Vengo, voluntariamente y por mi propia voluntad, desde los palacios de marfil a las moradas de la miseria. Esas palabras significaron su alegre aceptación de los términos del pacto. En el volumen, o cabeza, del libro está escrito de mí. Salmo 40, 7, Hebreos 10, 7. Así, quedó registrado al comienzo mismo de los decretos divinos, de los cuales las escrituras son una transcripción fiel, que debería hacer mi advenimiento a la tierra. Así, fue registrado por el Espíritu Santo que fue testigo de mi solemne compromiso con el Padre para hacerlo. Esa es una de las grandes profecías mesiánicas, y es muy paralela al Salmo 89, 19, 20, 27. Por lo tanto, se inscribió formal y oficialmente que, en el cumplimiento de los tiempos, me encarnaría y cumpliría un propósito que estaba más allá de la capacidad de todos los santos ángeles. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Salmo 40, 8. Nos habla primero del objeto por el cual vino, a cumplir los consejos del Padre. Segundo, su libertad y alegría en ello. Tercero, el carácter con el que actuó, como cabeza del pacto. Dios mío, y sus hijos. Me has preparado un cuerpo. Hebreos 10, 5. Anuncia la venida del Hijo a este mundo, equipado para su ardua empresa. Allí, el Padre anunció, pero servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quienes yo levantaré no de la tumba, sino exaltaré a cargo, como en Deuteronomio 18, 15, Lucas 1, 69. A ellos. Eso puede referirse nada menos que a Cristo, el David antitípico, porque servir incluye rendir homenaje divino. Mateo 4, 10. Y nunca se rendirá adoración al Hijo resucitado de Isaí. Ahora es el David antitípico, el amado del Padre, quien es el rey y gobernador del Israel espiritual y a quien se le rinden honores divinos. Y él es aquel que antes de que se pusieran los cimientos de la tierra, comprometió su corazón. Jeremías 30, 21. O como significa en hebreo, se convirtió en garantía en su corazón, porque así se traduce la palabra en Génesis 44, 32. Proverbios 6, 1. En él vemos al Padre tomando la iniciativa, y también la alegre conformidad del Hijo. El Hijo se encarnará, porque debía proceder de en medio del pueblo de Israel. Él debía ser el gobernador, y para ello se le ve acercándose al Padre, o presentándose voluntariamente para servir en esa capacidad. Su libre consentimiento y cordialidad para actuar así aparece en el suyo, que comprometió su corazón a acercarse a mí. Dice Jehová, y Jeremías 30, 21. Antes de examinar algunas de las garantías hechas por el Padre de asistencia adecuada a su Hijo encarnado en el cumplimiento de su compromiso de pacto, debemos considerar más de cerca el oficio que desempeñó. En artículos anteriores, señalamos la necesidad de un mediador. Si Dios y su pueblo fueran reconciliados de una manera que honrara su ley, como también insinuamos su consumada sabiduría en tal arreglo, y mostramos la perfecta idoneidad de Cristo para tal cargo. Como mediador, debía servir como nuestro fiador y también cumplir las funciones de profeta, sacerdote y rey. Como mediador, él fue establecido o ungido desde el principio. Proverbios 8, 23. Es decir, cuando se le dio una subsistencia de pacto como tal ante Dios, en la cual actuó durante toda la era del Antiguo Testamento. Los profetas, al igual que los apóstoles, fueron sus ministros, y por lo tanto, el Espíritu que habló en ellos se denomina el Espíritu de Cristo. Primera a Pedro 1, 11. En Zacarías 1, 11, 12 y 3, 2, lo encontramos intercediendo, y en anticipación de la encarnación, apareció como hombre. Fundamento del pacto que sigue, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Jeremías 30, 22. Como mediador, Cristo se convirtió en el siervo del Padre. Isaías 42, 1. Filipenses 2, 7. Sin embargo, al hacerlo, no dejó de ser una persona divina, sino más bien el Dios hombre en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 12, 9. Como nuestra garantía, Cristo quedó subordinado a la voluntad del Padre. Sin embargo, todavía retuvo todas sus perfecciones y prerrogativas divinas. Cuando el Espíritu Santo anunció que un niño nos nacería y un hijo sería dado, tuvo cuidado de declarar que tal ser no era otro que el Dios fuerte. Isaías 9, 6. Cuando el Padre trajo a su primogénito al mundo,
dio órdenes, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 6. Sin embargo, como nuestro fiador y siervo del Padre, Él fue enviado al mundo, recibió mandamientos de su Padre y se hizo obediente hasta la muerte, reteniendo como lo hizo sus perfecciones divinas. Podía decir correctamente, yo y el Padre uno somos, Juan 10, 30, coigual y coglorioso. Sin embargo, como siervo, mi Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. No esencialmente, pero sí oficialmente, no por naturaleza, sino en virtud del lugar que había tomado. Esta distinción arroja mucha luz sobre muchos pasajes. Cristo es mediador con respecto a su persona, así como a su oficio. Solo entonces podría ser el representante de Dios ante nosotros, la imagen del Dios invisible, aquel en quien Él es visto. Juan 14, 9. La luz de cuya gloria brilla en su rostro, segunda a Colosenses 4, 6. Siempre debe recordarse que fue una persona divina la que se hizo carne, y es igualmente necesario insistir en que toda su obra mediadora se funda inseparablemente en el ejercicio de sus dos naturalezas. Es completamente injustificable predicar ciertas cosas de su naturaleza divina y otras de su naturaleza humana, porque aunque no se confunden, hay perfecta unidad entre ellas. Fue el Dios hombre quien fue tentado, sufrió y murió, la muerte del Señor. Primera a Colosenses 11, 26. De hecho, este es un tema más allá de la comprensión humana. Sin embargo, aunque grande es el misterio de la piedad, es indiscutible. Primera a Timoteo 3, 16. Para todos aquellos que se inclinan ante la autoridad todo suficiente de la revelación divina y reciben la misma como niños pequeños, Mateo 18, 3. Ser el mismo el Dios verdadero, primera a Juan 5, 20, y, sin embargo, estar sujeto a Dios, reconociéndolo como mi Dios, ser el dador de la ley, y sin embargo bajo la ley, Gálatas 4, 4. Ser uno con el Padre y sin embargo inferior a Él, ser el Señor de la gloria, primera a Colosenses 2, 8, y sin embargo Hechos, Señor y Cristo, Hechos 2, 36, son, según toda la razón y lógica humana, propiedades inconsistentes. Sin embargo, la Escritura misma predica expresamente estas mismas cosas de una y la misma persona, aunque consideradas en relaciones diferentes. En los días de su carne, Cristo era Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9, 5. Pero como nuestra garantía, la cabeza de Cristo es Dios. Primera a Colosenses 11, 3. Mientras caminaban por esta tierra como el varón de dolores, los discípulos contemplaron su gloria como del unigénito del Padre. Resucitó de entre los muertos. Hechos 2, 24. Se le dio todo poder en el cielo y en la tierra. La entrada de Cristo en el compromiso del pacto fue enteramente voluntaria de su parte. No existía obligación previa ni autoridad alguna por la cual pudiera ser obligado a hacerlo. Como compañero del Padre, Él no estaba sujeto a ninguna ley y no reconocía que fuera suyo ningún dominio superior y supremo, y no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. Filipenses 2, 6. Pero habiendo entrado libremente en el pacto y aceptado cumplir sus términos, el Hijo quedó oficialmente subordinado al Padre, y como nuestro fiador, lo envió al mundo, Juan 3, 17, y como nuestro fiador, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, Hechos 10, 38, fue entregado por todos nosotros. Sin embargo, como nuestro sustituto, fue crucificado en debilidad, segunda a Colosenses 13, 4. Como Dios manifestado en carne, dio su vida y la volvió a tomar, Juan 10, 18. Pero como nuestro pastor, Dios resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, Hebreos 13, 20. Hay una armonía perfecta en medio de una maravillosa variedad. Mateo 28, 18. Fue elevado a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1, 3. Fue exaltado para ser príncipe y salvador, para dar a Israel, el espiritual, arrepentimiento y perdón de pecados, Hechos 5, 31, y fue constituido por Dios para ser juez de vivos y muertos, Hechos 10, 42. Por lo tanto, los mismos pasajes en los que los unitarios tropezaron y se rompieron el cuello, hablan de Cristo no en su persona esencial, sino en su oficio mediador.
el primero dando valor al segundo, el segundo haciendo que el primero se haga querido en nuestros corazones. El vencedor es aquel que se adhiere a Cristo y se adhiere a la verdad, quien se niega a dejarse disuadir por las dificultades del camino, los ataques de sus enemigos, las seducciones de los falsos maestros. Al que venciere, a los enemigos de su salvación. El cristiano es un guerrero, comprometido en una lucha de vida o muerte, y aunque recibe muchas heridas en el conflicto y muchas veces es derribado por sus adversarios, se levanta de nuevo, renueva la lucha y, al final, sale victorioso. El que vence contrasta con los que son vencidos, como los israelitas incrédulos que fueron derribados en el desierto, como muchos de los de Juan 6:66 que se sintieron ofendidos por la doctrina de Cristo y que regresaron y no anduvieron más con él, como Demas que tuvo un comienzo prometedor y acompañó a Pablo por un tiempo, pero de quien tuvo que decir, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. 2 a Timoteo 4:10. No basta con entablar una guerra contra el pecado y Satanás, la carne y el mundo, debemos perseverar en ello hasta el fin. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17. Esta es una de las 7 promesas en Apocalipsis 2 y 3 hechas a los vencedores, que es una de las muchas designaciones otorgadas a los hijos de Dios en la palabra de verdad, aunque probablemente una de aquellas con las que la mayoría de ellos están menos familiarizados. La primera vez que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, se usa para referirse al Señor Jesús, Lucas 11:22, donde se le presenta como aquel más fuerte que Satanás, venciéndolo y repartiendo su botín, una representación de lo que hace por su bien. Elegidos en su conversión, cuando los libró del poder de Satanás. La próxima vez que se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento es nuevamente en conexión con Cristo. Tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Debemos tomar valor y consuelo de ese hecho, porque dado que Él venció al mundo para su pueblo, y dado que ambos son legal y vitalmente uno con Él, Dios los ha ordenado, participará en su victoria. La palabra aparece nuevamente en conexión con Cristo como el león de la tribu de Judá, donde se nos dice que Él ha prevalecido, vencido, para abrir el libro, Apocalipsis 5:5, tal vez los títulos de propiedad de esa herencia. La doctrina de la reconciliación. Su disposición. Segunda y parte final.